Y Jennifer Cereceda es solamente una de las casi 40 millones de seguidores que tiene el Papa Francisco en las 9 cuentas de Twitter que maneja, según la información que tengo acá. Tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram, lo cual nos imaginamos. Ismael Vega, director de Interculturalidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le damos la bienvenida, marca una diferencia. Gracias por estar con nosotros. Ismael, marca una diferencia sin duda, bueno, como todo lo que es el uso de redes sociales y tecnología. ¿Cuál es la particularidad que ha tenido el Papa al abordar esta gran ágora pues, global? Bueno, yo creo que lo más importante en estos últimos años y que va a tener una repercusión todavía mucho más larga ha sido sin duda la encíclica Laudato Si, que el Papa le ha propuesto al mundo, no solamente a los cristianos, a los creyentes, porque es una invocación a toda la sociedad, a las autoridades, a todos los que vivimos en este planeta para salvar el planeta, porque aún estamos a tiempo, ¿no? Como saben, el planeta está sometido desde hace muchos años a una intensa depredación y el Papa Francisco nos convoca y nos invita no solo a reflexionar sobre el daño que estamos haciendo al planeta, sino también a actuar para evitar que el planeta se siga destruyendo, ¿no? Y creo que en este sentido su especial énfasis en cuidar la Amazonía, donde habitan pueblos indígenas amazónicos desde tiempos ancestrales, es sumamente importante, sobre todo en este momento, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la visita a Puerto Maldonado? Evidentemente el mensaje del Papa va por el lado, pues, no solamente del medio ambiente, sino de todo lo que significa la miseria que se puede ver, ¿no?, alrededor de una economía negra, ¿no?, la miseria humana, ¿no?, cómo se tratan los seres humanos en realidad, el tratamiento de personas, todo el tema de las mafias que se pueden mover. Es muy diciente que el Papa escoja un punto como este. Así es. La Amazonía peruana tiene más de 50 pueblos indígenas que están agrupados en 12 familias lingüísticas y en Madre de Dios existen también un conjunto de pueblos indígenas como los Jarambu, los Machiguenga, los Eseja, los Shipibos, etcétera, que en los últimos años han sido sometidos a un conjunto de intervenciones y actividades completamente depredadoras para la región Madre de Dios y especialmente para los pueblos indígenas, ¿no? Madre de Dios en los últimos 7 años se ha deforestado más de 25.000 hectáreas, ¿no? Y eso es algo muy preocupante porque esto afecta sin duda el clima del planeta y impacta en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, impacta la vida de los pueblos indígenas. Además, Puerto Maldonado y Madre de Dios en general como región es una región que tiene pues problemas muy serios y por eso es bien importante que el Papa haya elegido Puerto Maldonado, Madre de Dios como un lugar a visitar, porque es un lugar donde se concentran problemáticas muy complejas, la trata de personas, las industrias extractivas, los pueblos en aislamiento voluntario, son problemas que están totalmente vigentes y son muy álgidos en esta región, ¿no? La minería ilegal, la minería en general ha depredado la región de Madre de Dios de una manera absolutamente escandalosa, ¿no?, preocupante. Por eso creo que la visita del Papa a Madre de Dios va a poner en mayor visibilidad, va a ser mucho más visible los problemas de los pueblos indígenas amazónicos en general, pero especialmente lo de Puerto Maldonado. Pero además de eso también va a lograr o va a permitir que la sociedad en general reflexione y tome conciencia de lo importante que es la Amazonía para el cuidado del planeta, ¿no? Y por supuesto también creo que la visita del Papa ya constituye también una oportunidad para que las autoridades, para que los representantes del Estado, los que toman las decisiones respecto a las actividades, los proyectos, las leyes que se dan en relación a la Amazonía, tienen que hacerse con no solamente con sumo cuidado, sino respetando todos los procesos que se deben respetar
en relación a la participación de la gente, a la consulta que se debe hacer a los pueblos, y todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente y el respeto de estándares, pues, de derechos de pueblos Hablábamos indígenas. de la consulta previa con el ministro de Cultura hace algunos minutos, y claro, hablábamos también ahora de las redes sociales, pero ahí, digamos, no parece ser que en el discurso de redes sociales se desarrolle mucho lo que estamos hablando, ¿no? O sea, evidentemente, pues es un país que está a espaldas, sociedades en general que están a espaldas de este tipo de poblaciones. ¿Cómo se están implementando esas estrategias? ¿Cómo tendrían que estar más involucradas estas poblaciones en el diálogo, por ejemplo, cuando hablamos pues de consulta previa, por ejemplo, de las necesidades pues fundamentales? Tenemos muchas veces administraciones regionales muy corruptas en el oriente de nuestro país, o muy cuestionadas, se le han incluso relacionado a veces con actividades ilegales de esta naturaleza. ¿Cuál puede ser un primer paso? ¿A dónde nos puede llevar la visita del Papa a desarrollar mejor la relación con el oriente del país en este caso? Particularmente en relación a los pueblos indígenas, que constituyen una población importante, representativa de la Amazonía, porque son los que desde hace muchos años, desde tiempos ancestrales, son los que han cuidado y cuidan la naturaleza, cuidan el bosque, cuidan la madre tierra, ¿no? Creo que es muy importante que se reconozca plenamente sus derechos, se reconozca plenamente la existencia de sus culturas, de ellos como pueblo, pero también que este reconocimiento se traduzca en una valoración del aporte que ellos pueden dar al desarrollo del país, a la democracia en el país, y por supuesto que este reconocimiento, esta valoración se traduzca en políticas públicas que favorezcan su desarrollo. Pero estas políticas públicas tienen que ser, sin duda, producto o resultado de una participación y de un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas. Un diálogo que reconozca el aporte de estos pueblos. Y en este proceso de diálogo, por supuesto que la consulta previa constituye un instrumento, un mecanismo sumamente importante y valioso que fue aprobado en el 2011 y sin duda constituye un paso adelante en el reconocimiento de estos derechos, pero vemos que lamentablemente este proceso de consulta ha comenzado a presentar serias debilidades, serios vacíos, que creo que los funcionarios del Estado, que las autoridades, que los sectores correspondientes del Estado tienen que evaluar, tienen que mirar con seriedad, con conciencia, para que puedan ajustar, corregir cómo se vienen llevando a cabo estos procesos, porque en realidad lo que busca la consulta previa es implementar un diálogo de carácter intercultural y buscar acuerdos, lograr acuerdos, ese es el objetivo. Y creo que no se debe convertir en un procedimiento administrativo, en un trámite, en un check-in que ya se consultó, ya se habló, y en realidad los acuerdos a los que se llegan no necesariamente en los últimos procesos están llegando a ser acuerdos que favorecen realmente a los pueblos indígenas, ¿no? Para terminar, ¿cuáles son los problemas puntuales que hay ahora en la región que va a visitar el Papa? Evidentemente, pues ya sabemos el tema de depredación y todo, pero ¿hay, digamos, proyectos en desarrollo que estén pasando por problemas? ¿Hay alguna consulta previa que esté atascada? ¿Cuáles son los problemas puntuales que seguramente se les va a exponer al Papa, ¿no? Porque evidentemente todas estas poblaciones van a aprovechar esta oportunidad para poder, ¿no? Poder mostrar pues lo que más los acongoja en estos momentos. Sin duda, creo que uno de los problemas principales tiene que ver con la deforestación, ¿no? La deforestación por la minería. Sabemos que desde hace ya varios años y en el último gobierno también se implementaron procesos para que se pueda formalizar la minería y se aplicaron una serie de medidas que lamentablemente esto no ha tenido resultado. Entonces eso sigue constituyendo un problema muy fuerte, porque como dije hace un momento, la deforestación en Madre de Dios en los últimos 7 años nada más, del 2005 al 2012, ha sido de 25.000 hectáreas. Esto equivale a las 25.000 hectáreas que se deforestaron, no sé, entre el 1990 y el 2000, o sea, en un periodo mucho más largo, pero ahora en los últimos 7 años se ha deforestado eso. Entonces, ese es un tema pendiente, porque además hace que se derramen o se emitan
toneladas y toneladas de mercurio. La población de Madre de Dios es una de las poblaciones que tiene la mayor cantidad de metales pesados en su organismo. Entonces, ese es un problema fuerte. Luego, la trata de personas. Madre de Dios sigue siendo, después de Lima, la región que tiene la mayor cantidad de denuncias por trata de personas, siendo una región que tiene aproximadamente 150.000 habitantes solamente, y Lima tiene casi 10 millones, sin embargo está en segundo lugar. Entonces ese es otro tema. También creo que los proyectos extractivos en relación con la extracción de hidrocarburos, que afecta especialmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que en los últimos años han tenido que desplazarse de manera continua porque se sienten, digamos, asediados, se sienten amenazados por este avance de los proyectos extractivos, que muchas veces no toman en cuenta todos los pasos y todos los elementos necesarios para que estos proyectos extractivos, que pueden ser necesarios para el desarrollo económico del país, también tienen que hacerse necesariamente respetando estándares ambientales y estándares de derechos humanos, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con un problema finalmente central para los pueblos indígenas, que es el territorio. Los indígenas están demandando desde hace muchos años el reconocimiento total de sus territorios comunales y sus territorios como pueblos. Y en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, también esta demanda es una demanda fuerte que también se hace a nivel de toda la Amazonía peruana, ¿no? Ismael Vega, director de Interculturalidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por, digamos, brindarnos un panorama, ¿no? Sin duda, pues fundamental de lo que va a ser la visita del Papa, una perspectiva que por algo él ha escogido Madre de Dios, ¿no? Y Puerto Maldonado para tener, ¿no? esta visita y marcar una diferencia. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Muchas gracias.